¿Qué tal? Video tutorial número 2 del curso de Java Enterprise Edition. Y empezaremos por intentar entender de qué estamos hablando. Lo que queremos es crear un determinado tipo de aplicaciones, así que antes de nada debemos de tener claro lo que es una aplicación. En general, todas las aplicaciones están formadas por una interface de usuario y una lógica de negocio. La interface es la parte física de la aplicación que permite que el usuario introduzca datos o vea los datos que le devuelve la aplicación. Pero todo el procesamiento de los datos capturados como entradas y también la entrega de los resultados al usuario a través de la interface es lo que se conoce como la lógica de negocio. Puede haber aplicaciones que funcionen exclusivamente con esto. Puede haber también aplicaciones que además de esto interactúen con otros sistemas con los que se conectan y envían o reciben información. Pero es el cuarto elemento que suele aparecer en muchas aplicaciones, en la actualidad prácticamente en todas las realmente interesantes, y es lo que se denomina de modo genérico persistencia. Lo contrario de persistente es efímero. Un usuario puede enviar datos y la lógica de negocio de la aplicación puede procesarlos y devolverle un resultado que el usuario puede ver en pantalla. Y a partir de ese momento, ¿qué ocurre con esos datos? Tanto los que envía el usuario como los que le devuelve la aplicación. Si son datos efímeros, son datos que van a desaparecer inmediatamente. Puede que toda esa información se pierda como lágrimas en la lluvia que decía el replicante de Blade Runner, que había visto brillar la oscuridad más allá de la puerta de Tannhäuser. Se trataría de una información efímera, que es lo contrario de persistente, a la que como a Roy Batty le llega el momento de morir tras ser vista por el usuario. ¿Cómo hacer si no queremos que esto ocurra, si queremos que esa información persista? Pues tendremos que almacenarlos de algún modo, y el modo más común de hacerlo es en bases de datos, desde donde podemos recuperarlos y analizarlos en cualquier momento. Las bases de datos son por eso importantísimas. Almacenan los datos del negocio, actúan como un punto central entre aplicaciones o partes de una aplicación y procesan datos a través de triggers o procedimientos almacenados. Por eso la persistencia de datos está hoy en todos lados, prácticamente en todas las aplicaciones, y en la mayoría de las ocasiones se usan bases de datos relacionales como el motor de persistencia subyacente. Hablemos un momento entonces de las bases de datos relacionales.
Sabemos que almacenan datos en tablas, que esas tablas están hechas de filas y columnas. Los datos son identificados por claves primarias, que son columnas especiales con limitaciones exclusivas y en ocasiones indexadas, siguiendo un índice. Para relacionar las tablas entre sí se usan claves externas y tablas join, que también cuentan con una serie de limitaciones de integridad. Todo esto es algo bien conocido para la mayoría de los desarrolladores y de los programadores, especialmente aquellos que se orientan a la web. Pero quien desconoce totalmente este vocabulario, el vocabulario con el que trabajamos en las bases de datos, es un lenguaje orientado a objetos como es Java. Y aquí es realmente donde se encuentra el meollo de lo que estamos intentando explicar. ¿Cómo podemos persistir datos en un lenguaje que trabaja con objetos? Porque Java es un lenguaje en el que manipulamos objetos que son instancias de clases. Los objetos heredan unos de otros, tienen referencias a colecciones de otros objetos y a veces apuntan a ellos mismos de un modo recursivo. Desarrollamos nuestros programas usando clases concretas, clases abstractas, interfaces, enumeraciones, métodos, atributos, etc. Los objetos encapsulan sus estados y sus comportamientos, pero esos estados solo son accesibles cuando la máquina virtual de Java se está ejecutando. Si la máquina virtual de Java se detiene o si el colector de basura limpia su contenido en memoria, entonces los objetos desaparecen y con ellos también los estados que pudieran tener. Pues ahí está la clave. ¿Cómo podemos hacer que los objetos sean persistentes? Cuando hablamos de datos persistentes nos referimos a datos almacenados de modo voluntario y permanente en medios magnéticos, en memorias flash, etc. Pues de un objeto que puede almacenar su estado para volver a reutilizarlo más tarde, se dice que es persistente, que es un objeto persistente. Pues Java cuenta con distintos modos de poder persistir los estados de sus objetos. Un modo es a través de los denominados mecanismos de serialización, que es el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bits. De este modo los objetos pueden ser serializados en un disco sobre una conexión de red, incluido en Internet. Se hace de un modo independiente y se puede reutilizar a través de diferentes sistemas operativos al ser código binario. Y Java cuenta con un mecanismo que es simple, transparente y estándar para serializar los objetos. Para ello tenemos que implementar la interface Java IO serializable. Este mecanismo, aunque es muy simple, también es demasiado pobre para lo que necesitamos. No es un lenguaje de consulta ni cuenta con una infraestructura para soportar un alto acceso concurrente y tampoco permite agrupamientos. Otro medio de persistir datos con el que cuenta Java es a través de Java Database Connectivity, JDBC. Se trata de la API estándar para acceder a bases de datos relacionales. Se puede conectar a una base de datos, puede ejecutar declaraciones SQL de este lenguaje de consultas estructurado y puede devolver un resultado. Esta API forma parte de la plataforma Java desde su versión 1.1 y aunque sigue siendo ampliamente usada, lo cierto es que desde hace un tiempo tiende a utilizarse cada vez menos.
se están viendo eclipsadas por herramientas mucho más poderosas, las denominadas ORM, de Object Relational Mapping o mapeo objeto relacional. Creo que para entenderlo incluso podríamos traducirlo mejor por asignación objeto relacional. El principio en el que se sustenta, en el que se basa ORM, que popularizó Hibernate, es en delegar el acceso a las bases de datos desde Java en herramientas externas, en frameworks, que lo que hacen es crear y ofrecernos los datos relacionales como si fueran una vista orientada a objetos, y también viceversa, los objetos como si fueran una vista de datos relacionales. Para conseguir esto usamos las denominadas mapping tools o herramientas de mapeo, que tienen una correspondencia bidireccional entre base de datos y objetos. Existen varios frameworks que nos permiten hacer esto. Ya mencionábamos Hibernate, pero también TopLink, Java Data Objects, JDO, pero es Java Persistence API, JPA, la tecnología que se ha acabado imponiendo, al menos es la que se incluye directamente ya en Java EE en su versión 6. Desde luego, como decíamos en el anterior vídeo tutorial, igual que no hay por qué utilizar obligatoriamente Glassfish, tampoco es obligatorio usar JPA, se puede seguir usando cualquiera de los otros frameworks, pero Java Enterprise Edition 6 incluye de modo nativo JPA. Veamos un poco más en detalle la especificación JPA de Java Persistence API. Su versión 1.0 fue creada con Java EE5. Con ello se intentaba solventar el problema de la persistencia de datos. Hasta ese momento la persistencia solo podía hacerse dentro del contenedor y a través de un complejo mecanismo de instanciación y uso de interfaces. Además, su capacidad ORM era muy limitada, siendo por ejemplo muy complicado poder mapear, poder asignar a las herencias de una clase. Pero en paralelo al mundo de JEE, que en ese momento se llamaba J2EE, empezó a desarrollarse una muy popular solución open source que va a llevar a una serie de sorprendentes cambios en la dirección de la persistencia en Java. Se trata de Hibernate, que trajo un modelo de persistencia orientada a objetos mucho más ligero, y después de años de quejas sobre la persistencia en J2EE y la exitosa irrupción de un framework tan simple como Hibernate, esto va a hacer que cambie también totalmente en la plataforma de Java para empresas. Va a provocar que todo el modelo de Enterprise Edition sea completamente arquitecturizado de nuevo, y con esto nace JPA 1.0 con un modelo mucho más ligero y que sin duda alguna adoptaba muchísimos de los principios de diseño de Hibernate. Su principal aportación es que permite juntar la orientación a objetos y los modelos relacionales. Posteriormente en Java EE 6 aparecerá la nueva versión JPA 2.0, que sigue manteniendo esta misma línea de simplicidad, de robustez, y añade también bastantes nuevas funcionalidades. Es la que usaremos en el curso. Podemos usar esta API para acceder a la manipulación de datos relacionales desde Enterprise Java Beans, de los que hablaremos muy a menudo en el curso. También podemos hacerlo con componentes web, y desde aplicaciones Java SE también puede usarse esta API. Resumiendo, JPA es una abstracción que se sitúa sobre JDBC y que le permite ser independiente de SQL.
Todas las clases y anotaciones de esta API se encuentran dentro del paquete javax.persistence. Veamos un poco más en detalle los principales componentes de esta API Java Persistent, que son claves para el desarrollo de aplicaciones con Java Enterprise Edition. En primer lugar, el ORM, que es el mecanismo para mapear. Ya dijimos que se podía traducir mejor para asignar objetos a los datos almacenados en bases de datos relacionales. En segundo lugar, una API Entity Manager, que es la administradora de la entidad. Ejecuta operaciones en la base de datos relacional, como pueden ser crear, leer, actualizar, borrar, las que se conocen en general como operaciones CRUD, C-R-U-D. En tercer lugar, el Java Persistence Query Language, JPQL, el lenguaje persistente de consulta Java, que nos permite recuperar datos con un lenguaje de consulta orientado a objetos, y transacciones y mecanismos de bloqueo cuando accedemos a datos de modo concurrente, que está provisto por la API Java Transaction. De transacciones de recursos locales también pueden ser soportados por JPA. Y por último, desde luego, también el uso de respuestas, de callbacks, de listeners, para enlazar la lógica del negocio en el ciclo de vida de un objeto persistente. Seguimos con otro tema clave para poder desarrollar aplicaciones con Java Enterprise Edition. Se trata de las entities, las entidades. Recuerda que lo que estamos intentando entender es cómo un lenguaje totalmente orientado a objetos como Java puede usar bases de datos relacionales. Y para ello estamos hablando de mapeado de objetos persistentes, de objetos de consulta. Pues tenemos que usar el término entity, entidad, en lugar del término objeto. Porque los objetos son instancias que solo viven en la memoria, mientras que las entidades son objetos que viven muy poco tiempo en la memoria y de modo persistente en la base de datos. Estas entities cuentan con nuevas capacidades. Pueden ser mapped, mapeadas, lo que dijimos que es mejor traducir por asignadas a una base de datos. Pueden ser concretas o abstractas, pueden soportar herencias, relaciones, etc. Y estas entidades, una vez asignadas, pueden ser manejadas por JPA, Java Persistence API, de la que ya hablamos. Podemos persistir una entidad en la base de datos, podemos eliminarla, consultarla, usando para ello un lenguaje de consulta, el lenguaje Java Persistence Query Language o JPQL. Es el ORM, el mapeo objeto relacional, es el que nos permite manipular entidades mientras accede a la base de datos. Y como veremos, una entidad sigue un ciclo de vida definido mediante el uso de callbacks, de respuestas y de listeners vigilantes. JPA nos permite enlazar código del negocio a eventos del ciclo de vida de la entidad. Intentando resumir lo visto hasta ahora, Java, un lenguaje orientado a objetos, puede persistir datos mediante el uso de ORM, el mapeo objeto relacional, y para ello delega en herramientas externas o en frameworks. En nuestro caso será JPA. Y la tarea de JPA es la de crear una correspondencia entre los objetos y las tablas. El mundo de clases, objetos y atributos puede por tanto ser asignado a bases de datos relacionales hechos de tablas, filas y columnas. Así que el mapping lo que hace es darnos una vista orientada a objetos que puede de modo transparente usar entidades en lugar de usar tablas.
La pregunta ahora es cómo hace JPA para asignar, para mapear objetos a una base de datos. Y la respuesta es que lo hace a través de metadatos. Por tanto, cada entity tiene asociados los metadatos que describen el mapeado, la asignación, y estos metadatos son los que habilitan al proveedor de persistencia para reconocer una entidad e interpretar el mapeado de la misma. Y estos metadatos pueden ser escritos en dos formatos diferentes. Pueden ser escritos como anotaciones, el código es anotado directamente y es lo que se describe en el paquete Javax Persistence, pero también pueden escribirse como descriptores XML, puede hacerse bien uno de los dos sistemas o en cualquiera de los dos. De este modo tendríamos la información en un archivo XML externo que se mostrará con las entidades y puede ser muy útil cuando la configuración de la base de datos cambie dependiendo del entorno, por ejemplo. Pero esto es bastante más sencillo de lo que puede parecer a primera vista, porque para hacer este mapeado más sencillo, JPA, como la mayoría de las especificaciones de JEE6, usan el concepto de configuración por excepción, que también se conoce a veces como programación por excepción. No solo en Java, muchísimos otros frameworks actúan del mismo modo. Por ejemplo, de cursos que hayamos realizado en el sitio, CakePHP funciona exactamente igual con esta configuración o programación por excepción. La idea, en este caso de JPA, es que ya cuenta con ciertas reglas de mapeado por defecto. Por ejemplo, el nombre de la tabla es el mismo que el nombre de la entidad. Si estamos contentos con estas reglas por defecto, no vamos a tener que usar metadatos externos ni tampoco anotaciones para poder indicar cómo va a ser el funcionamiento. Solamente es en el caso de que si no queremos que el proveedor aplique las reglas por defecto, entonces podemos personalizar nuestras nuevas reglas, nuestras reglas propias, el mapping, usando los metadatos. Pero si usamos las reglas por excepción, no tenemos que modificar nada, solo conocerlas desde luego y aplicarlas. En resumen, el que tengamos nosotros que indicar la configuración va a ser la excepción y no la regla. La regla va a ser las que estén ya por defecto. Pues si esto está claro, ya podemos empezar a ver cómo aplicar una entidad. Tenemos aquí el código de una entidad a la que llamamos libro y a la que hemos aplicado algunos atributos. Como podemos ver, a algunos de ellos les hemos aplicado anotaciones. En este caso lo podemos ver aquí en ID, en título y en descripción. Cada uno de ellos vemos cómo lleva una anotación. Esto desde luego lo veremos mucho más en detalle cuando empecemos a desarrollar aplicaciones, pero para empezar, decir que para que sea reconocido como una entidad, esta clase libro tiene que ser anotada con Java's Persistence Entity, también podría ser con su equivalente XML, y que vemos aquí en la parte superior del código. La anotación Javax Persistence ID es usada para denotar la clave primaria y el valor de este identificador es generado automáticamente por el proveedor de persistencia, que es lo que le indicamos con GenerateValue. Y en otras ocasiones, como vemos, usamos la anotación column, que es la que nos sirve para personalizar el mapeado column por defecto. Aquí, por ejemplo, en título hacemos que no pueda ser null, nullable igual a false. Esto es algo también ya del lenguaje de base de datos conocido, pero aquí vemos cómo lo aplicamos a una entity. Y en descripción, de nuevo, utilizamos column para indicar que tenga un tamaño de 2000.
Pues con lo aquí escrito, con este código, lo que podrá hacer el proveedor de persistencia, que aquí resumimos, es map asignar la entity libro a la tabla libro. Esta es una regla de asignación por defecto, de lo que hablábamos hace un momento. Genera una clave primaria y sincroniza los valores de los atributos a las columnas de la tabla. Vemos en este esquema el mapping, la asignación entre la entity y la tabla. Como iremos viendo, este sistema de asignación objetos tablas, por llamarlo de ese modo, permite prácticamente todo, incluso las herencias, que es un concepto nativamente desconocido en bases de datos relacionales. JPA lo soporta. Ya digo que son todos temas en los que iremos profundizando a lo largo del curso. Por tanto, la Java Persistence API, JPA, nos permite asignar entidades a bases de datos, pero desde luego también nos permite hacerles consultas usando diferentes criterios. El poder de JPA, que hace que todo sea mucho más simple, es que ofrece la habilidad para poder consultar entidades y sus relaciones, pero en un modo orientado a objetos, sin tener que usar las claves externas o las columnas de las bases de datos subyacentes. Esto simplifica mucho el proceso. La pieza central de esta API, la directora de orquesta que dirige a las entidades, es la denominada Entity Manager. La encargada de manejar las entidades puede leer desde o escribir a una base de datos y permite simples operaciones CRUD, y además también permite consultas más complejas mediante el uso de JPQL. ¿Qué es la Entity Manager? Pues desde el punto de vista técnico es simplemente una interface cuya implementación es hecha por el proveedor de persistencias, por Eclipse Link, que es el proveedor de persistencia open source usado por JPA y que está basado en Top Link. No vamos ahora aquí a describir toda su historia, pero Sun Microsystems en su momento, cuando aún existía, decidió seleccionar Eclipse Link para ser la implementación de referencia en JPA 2.0. Este trozo de código nos muestra cómo crear una Entity Manager, que lo que va a hacer es persistir una entity denominada book. De momento no nos interesa tanto la sintaxis. Lo que estamos intentando hacer en este video tutorial es algo así como ver los planos generales sobre los que se levanta el edificio de Java Enterprise Edition. Después iremos viendo mucho más en detalle cada una de las partes, pero este, como decía, sería el código que nos permite persistir una entity en concreto llamada book. Y en el esquema, en la imagen que tenemos en pantalla, podemos ver cómo la interface Entity Manager puede ser usada por una clase, aquí en este caso por la clase main, para manipular entities, en este caso la entity libro que aquí vemos. Para ello, la Interface Entity Manager utiliza métodos como puede ser persist o como puede ser find, de nuevo métodos de los que hablaremos en su momento. Pero lo que nos interesa ahora entender es que esta Entity Manager lo que hace es ocultar la llamada JDBC a la base de datos y las declaraciones de tipo insert o select. La Entity Manager, por lo tanto, interactúa tanto con otras entities como con las bases de datos subyacentes. Este Entity Manager nos permite hacer consultas a las entidades. Una consulta en este caso es similar a consultas que se hacen a la base de datos, excepto que en lugar de usar SQL, las consultas que hace JPA, como ya dijimos en otras ocasiones sobre las entidades, se hacen usando el lenguaje JPQL. JPQL, el lenguaje de consulta de la API de persistencia
de Java usa la familiar sintaxis de objeto punto o object dot. Un ejemplo de consulta JPQL se verá como lo que tenemos aquí en pantalla. Una consulta que lo que hará será recuperar todos los libros que tengan el título curso de Java. Este tipo de consultas JPQL pueden ser ejecutadas con consultas dinámicas, las creadas dinámicamente en tiempo de ejecución, como consultas estáticas que se definen estáticamente en tiempo de compilación, o incluso también como declaraciones SQL nativas. Cuando se trata de consultas estáticas se realizan también mediante el uso de metadatos que tienen que ir, como ya dijimos antes, en anotaciones o en XML. Podemos ver cómo se localizaría esta consulta que indicábamos hace un momento dentro de la entity libro que habíamos creado antes. El nuevo código es el que aparece aquí en amarillo. Usamos la anotación named_query para crear una consulta a la que llamamos, por ejemplo, encontrar libro por título, y a continuación la consulta con la sintaxis que indicábamos. Recuerda, de momento fíjate en el plano general. En próximos videotutoriales veremos cómo el método entity manager create named query es el usado para ejecutar la consulta y devolver una lista de las entities libro que coincidan con el criterio de búsqueda. Para terminar con esta descripción de los planos de la arquitectura general de Java Enterprise Edition, nos queda por hablar de los usos de los callbacks y de los listeners. Acabamos de ver, creo que en detalle, las entities. Las entities son simples pojos, plain old Java objects, más palabras, de nuevo la sopa de letras. Aunque la verdad es que cuando empiezas a profundizar un poco en estos temas, no creo que exista un solo acrónimo que no sea necesario. Más bien son una muestra del cambio permanente al que están sometidos los lenguajes de programación, e incluso a veces, como en este caso, las marchas atrás, porque este es uno de esos términos pojo que, aunque suene tan mal, es especialmente interesante, ya que detrás de él se esconde toda una filosofía sobre cómo debe entenderse la programación. No vamos a entrar ahora en demasiadas profundidades, solo decir que cuando se habla en Java de pojo se habla de clases simples y que no dependen de un framework en especial. Esto es muy importante y se inscribe dentro de la revalorización de la programación simplemente orientada a objetos. Lo que hace esta forma de entender la programación es rechazar la creación de estructuras cada vez más complejas e limitantes, que era lo que ocurría, por ejemplo, con las interfaces especiales que debían usarse con los Enterprise Java Pins hasta su versión 3.0. Para muchos se estaba convirtiendo en un auténtico laberinto. Ya hablamos antes de la simplicidad de Hibernate, que intenta justo volver a esta pureza de los viejos objetos de Java. Pero es la misma filosofía que se encuentra en lenguajes de programación más recientes como Ruby o como Python, que han ocupado espacio que pertenecía al mundo Java, justo por esa simplicidad a la que intenta volver Java para no olvidar sus raíces. Pues muy bien, volver a las raíces, eso está muy bien, pero en la práctica, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es que las entities, al ser pojos, objetos Java simples e independientes de cualquier plataforma, si son manejados por el manager entity, entonces tienen una identidad persistente y su estado se sincroniza con la base de datos. Pero cuando no son manejados, por ejemplo, si los desconectamos del entity manager, pues pueden ser usados como cualquier otra clase de Java. Esto significa que las entities tienen un ciclo de vida, como podemos ver aquí en la imagen. Cuando creamos una instancia de la entity libro con el operador new, entonces realmente lo que estamos creando es un objeto. El objeto existe en memoria, pero de momento JPA, la API de persistencia de Java, no sabe nada sobre este objeto. Por tanto, es un objeto que puede incluso terminar siendo recogido como basura si se dan las condiciones en el desarrollo del programa para eso.
Cuando pasa a ser manejado por el Entity Manager, pues entonces su estado es mapeado, es asignado y sincronizado con la base de datos, en este caso con una tabla a la que llamamos libro. Si llamamos al método Entity Manager Remove, pues entonces lo que hacemos es borrar los datos, pero solo de la base de datos, porque el objeto Java continúa viviendo en la memoria hasta que sea recolectado como basura. Las operaciones que pueden llevar a cabo las entities se encuentran dentro de 4 categorías: persisting, updating, removing y loading, que se corresponden con las operaciones de bases de datos inserting, updating, deleting y selecting. Cada una de estas operaciones tiene un evento pre y otro evento post, excepto en el caso de loading, que solo tiene un evento post. El Entity Manager puede interceptar cuando tiene lugar cualquiera de estos eventos y en ese momento invocar cualquier método de la lógica de negocio de la aplicación. Ya veremos en su momento cómo contamos con anotaciones pre-persist y post-persist y otras más, a través de las cuales JPA nos permite enlazar la lógica de negocio con la entity cuando cualquiera de estos eventos se produzca. Estas anotaciones pueden ser configuradas como métodos entity, también llamados métodos callback, o en clases externas, también llamadas listeners. Podemos pensar en los callbacks y en los listeners como los tradicionales triggers, disparadores que se utilizan en las bases de datos relacionales. Llegados a este punto ya tiene que sonarte JPA, Eclipse Link, Entities, el Entity Manager, el JPQL, así que podemos juntarlo todo y crear una aplicación que cuente con una entidad que persista en la base de datos. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. Será lo que hagamos en el siguiente vídeo tutorial. Si estás pensando ahora, vaya, ojalá siguiera, pues es buena señal, significa que tienes la actitud necesaria para llevar adelante el curso. Si por el contrario estás pensando, uff, menos mal que se calla este pesado, pues buena señal de que deberías hacer otra cosa. Me imagino que no debería haber muchas personas en esa situación, ya que afortunadamente habrán podido parar el vídeo en cualquier momento y ponerse a hacer aquello que realmente les apetezca hacer. Esto es una de las cosas buenas de este tipo de aprendizaje, que nadie está obligado a hacerlo, que uno lo hace si quiere y si no, pues se dedica a otras cosas. Nada más por hoy, os habló Jesús Conde, nos vemos.